Bueno, a ver, tema de repaso psicópato. Arranquemos del principio. Hay un texto, Ackermet, o Ackermet, no sé cómo se pronuncia el chabón, plantea todo un desarrollo en cuanto a la evolución de la psiquiatría clásica, por así decirlo, ¿no? Entonces, antes de arrancar con eso, inicia el texto planteando que la enfermedad mental, o lo que conocemos como enfermedad mental, no refiere quizás tanto a los síntomas en sí o los criterios de clasificación que existan, sino más bien a la concepción que tenga la sociedad en ese contexto, en esa época, respecto a lo que implica estar enfermo. Por lo menos esta es la concepción que tiene el autor, ¿no? Lo que dice justamente es eso. La enfermedad depende de la mirada que tenga la sociedad en ese tiempo espacio histórico. Entonces, a raíz de esto, lo que plantea es que justamente vemos cómo hay cuatro momentos previos al inicio de la psiquiatría que va cambiando la concepción de la enfermedad y cómo abordarla, cómo tratarla. Entonces, partimos de los pueblos primitivos, que es literalmente mucho antes del siglo V antes de Cristo. Esos pueblos primitivos hay eh, una concepción más bien se me había trabado el audio. Bueno, cuestión. Los pueblos primitivos ubicamos la causa de la enfermedad con un acento más en lo sobrenatural, ¿sí? Una causa sobrenatural y una curación, una solución más bien mágico-religiosa, ¿sí? Y una enfermedad que era tipo unitaria. No sé, podía ser que, no sé, alguna maldad, algún ente, alguna, no sé, etcétera. No, no hay una concepción exacta de cómo se enfermaba, solamente la atribuían a causas sobrenaturales. Después, entre el siglo V antes y después de Cristo, en ese periodo, sería la psiquiatría greco-romana, por decirlo de alguna manera, donde ya esto cambia y tenemos una concepción de la enfermedad más ligada a causas naturales, orgánicas, donde tienen en cuenta, ya más que nada en Grecia, esta concepción del cuerpo y el alma y cómo ellas influyen en la enfermedad, pero con una solución también más referida al entorno, al ambiente. Si mal lo recuerdo, creo que a modo de cura de las enfermedades planteaban esto de salir a pasear por espacios verdes, respirar, el tema del agua, bueno, nada, todas estas cuestiones de respecto al ambiente. Bueno, llegamos a la psiquiatría del Renacimiento, esta psiquiatría renacentista más de la índole de un retroceso, donde vemos de nuevo el imperio de esta concepción de la enfermedad a nivel eh, de sobrenatural y una curación mágico-religiosa. Tengamos en cuenta que estamos ubicados más bien desde un plano religioso, ¿no? Psiquiatría del Renacimiento, ya con a lo largo de los años el imperio del cristianismo, cómo se fue imponiendo y las ideas y demás, y bueno, nada, estamos medio en esa época, en ese contexto. Y después una psiquiatría más en sus inicios, que sería propia de la Revolución Francesa y el Iluminismo, la psiquiatría del siglo XVIII, donde ya esta se empieza a diferenciar y surge como una disciplina autónoma, diferenciada de lo que es la medicina, y bueno, como acá empieza a surgir el imperio de la razón, el imperio de las ciencias y las disciplinas, las ciencias como tales, y bueno, conocimiento científico, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto respecto a Ackermet y todo lo que planteaba ahí, ¿sí? Después, conforme fue pasando el tiempo, ¿sí? Ya con la psiquiatría más establecida, más desarrollada, con más avances y criterios y clasificaciones, podemos ubicar cómo ocurren tres paradigmas a lo largo de los años en cuanto a la psiquiatría, digamos, clásica, de alguna manera, por nombrarlo de alguna manera. Tenemos un primer momento, que el primer paradigma que sería de la alienación mental, un segundo momento que sería el de las enfermedades mentales y un tercer paradigma que sería el de las grandes estructuras psicopatológicas. Hay un cuarto paradigma, pero que sería como el actual, pero todavía no tiene bien un nombre y como que está medio así difuso, así que no vale la pena entrar en esa discusión. Lo importante es, el primer paradigma va del aproximadamente de 1793 a 1822, que se instala con Pinel, y es el paradigma de los alienados mentales.
haciendo alusión a cómo Pinel lo que buscaba era sacar de la prisión a aquellos locos que eran considerados como delincuentes y bueno, con el objetivo de darles un tratamiento médico adecuado, se los denomina alienados mentales y bueno, se los saca de las prisiones y reciben un tratamiento en hospitales y todo el asunto. Ahora bien, esta clínica era más bien, este paradigma presenta una clínica que es más bien sincrónica sindrómica, donde el acento está puesto en la enfermedad en la actualidad, por decirlo de alguna manera, o sea, en los síntomas que se presentan en el aquí y ahora, actualmente, y cómo se intenta clasificarlos a partir de los síntomas que hay, ¿no? Eh, Ok, esto respecto al primer paradigma. El mismo empieza a quebrarse o finalizar ya a partir más o menos de 1822 que Bale es un psiquiatra, digamos, de alguna manera, no, ahí sí te digo, te miento, digamos médico, bueno, no importa. Bale, quien plantea que existe la parálisis general progresiva. ¿Qué pasa? Con este diagnóstico lo que da a entender es que existen patologías que pueden evolucionar y desarrollarse en el tiempo, ¿sí? Y agravarse o bueno, etcétera. Entonces, con esta concepción, lo que da cuenta es que no todo es en el aquí y en el ahora de la clínica sincrónica y abre la posibilidad a un nuevo paradigma, una nueva perspectiva de cómo abordar las patologías. Justamente, como decíamos, 1822 surge, empieza a quebrarse y aparece así el inicio de un nuevo paradigma que es el de las enfermedades mentales que estaría presente más o menos de 1822 a 1913, 1920. ¿Está bien? Ahora, este segundo paradigma de las enfermedades mentales tenemos más presente lo que es la clínica diacrónica de la enfermedad. ¿Está presente la sincrónica? Sí, quizás un poco más en Francia que en Alemania, pero el énfasis va a estar más que nada puesto en la clínica diacrónica, la medida que implica poner el foco en el inicio, la evolución, el desarrollo de la enfermedad y un pronóstico de la misma, ¿sí? Y en esta clínica diacrónica, bueno, dado la evolución, el desarrollo de la enfermedad y demás, vemos también otros aspectos como son la concepción de las patologías teniendo en cuenta síntomas fundamentales, que son los que tienen que estar sí o sí, síntomas accesorios, que pueden estar o no estar, y los síntomas negativos, que, nada, en caso de presentarse, darían cuenta de otra patología, ¿sí? Em, Respecto a esta clínica, a estas enfermedades y demás, acá podemos ubicar a Kraepelin, quien, bueno, como ya sabemos, plantea una serie de tratados y a nosotros los que más nos van a importar son la sexta y la octava edición, ¿sí? Después me meto bien con Kraepelin, pero siguiendo este hilo lógico, después llegamos al tercer paradigma que estaríamos más del lado de las grandes estructuras psicopatológicas, donde se iniciaría Prox en 1920, más o menos, pero nada, lo importante acá es poder ubicar cómo se establecen, como dice su nombre, grandes estructuras psicopatológicas y su clasificación. Entonces, vemos cómo ya, por ejemplo, Kraepelin, su octava edición, que fue en 1913, si mal no me equivoco, o por esas fechas, ya su octava edición da cuenta de varios criterios psicopatológicos y subtipos, ¿sí? Y esto se ve más acentuado con autores como de Clerenbaugh, como Vallet, como Bleuer, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cuestión que se puede marcar en este tercer paradigma, que igual mucho no vimos en clase, pero bueno, es por ejemplo la creación del DSM en 1952, que justamente viene a dar cuenta un poco lo mismo, cómo se dan criterios para establecer estructuras psicopatológicas. Bueno, hasta ahí lo más importante a nivel contextual de psiquiatría clásica, ¿sí? Eh, si queremos cerrar con algo, es el hecho de pensar como autores como Kraepelin, de Clerenbaugh y muchos más, independientemente de la patología que intenten dar cuenta a partir de tal o tal síntoma y del nombre que reciba tal patología, lo que vemos en la psiquiatría a nivel general es, por lo menos a nivel de la psiquiatría clásica y como lo vimos en la cátedra, es que hay una necesidad constante de establecer criterios de diagnóstico, de clasificar las enfermedades, de dar cuenta de qué tipo de patología es.
etcétera, 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 y quizás se deja muy a un lado lo que es el plano más bien subjetivo, lo singular de cada paciente, cómo se da al inicio de esa enfermedad, qué posible tratamiento se le puede dar, eh, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces acá vemos una pequeña diferencia y el aporte que le podría hacer el psicoanálisis, en la medida que justamente, o sea, lo que busca es dar cuenta más de lo singular, del caso por caso, de ver cómo se lleva esa enfermedad, qué criterios se puede tener en cuenta, cómo podría arribarse a un posible tratamiento o aproximación o intento de la cura. Bueno, nada, en este ida y vuelta vemos, esa concepción, ¿no? Como quizás, si bien está en sus inicios, la psiquiatría, y estaban tratando de establecer qué patologías había y cómo identificarlas y demás, no deja de lado que se nota justamente esta necesidad de clasificar y no tanto de escuchar al paciente, de ver cuál es su historia personal, qué le sucede, cómo llegó a tal patología, qué es lo que padece y principalmente un intento de, tramitar, de ver cómo atender y curar a esa persona, de establecer un tratamiento, que son cosas que, bueno, quizás no están tan presentes y que el psicoanálisis sí le puede aportar. Bueno, ahora sí, metiéndonos de lleno con lo que es Krepelin y demás, eh, voy a ir medio a los palos porque son cosas que más o menos ya sabemos, pero lo relevante es, Krepelin sexta edición tiene lo que es paranoia y demencia precoz. Dentro de la paranoia va a ubicar, varios tipos de delirios, qué sé yo, pero lo importante, más allá de si es un delirio de alta cuna, de erotomanía, de grandeza, de lo que sea, no creo que nos pidan ir muy al detalle en eso. Lo importante es poder ubicar que la paranoia, él la define como una patología, digámoslo, de desarrollo insidioso y evolución continua de un sistema delirante, donde se caracteriza justamente por un delirio que está sistematizado, que tiene una coherencia, un sentido, que el sujeto, a partir de determinado signo, se establece una certeza inquebrantable, una interpretación delirante de ese signo y lo que le supone entonces una certeza inquebrantable de aquello que piensa y dice, y, donde ubicamos justamente como característico este delirio sistematizado, sumado a cómo vemos que, se conserva la memoria, el, el entendimiento, la abolición y la memoria, pero quizás se ve afectado justamente el pensamiento, el entendimiento, el juicio, la razón, a causa de este delirio que evidentemente no resulta nada racional, ¿no? Em, Como decía, no se ven alterados la memoria, el entendimiento y la abolición, y en caso de presentar alucinaciones o, un repliegue afectivo o problemas en la voluntad, o si se ve afectado el sentimiento de temor por la vida, o todas estas cuestiones más del lado afectivo, de lo social, y hay alucinaciones, si hay alguna de estas tres cuestiones, ya no estaríamos tanto del lado de la paranoia, sino quizás de la demencia precoz. Pero bueno, hasta ahí un poco lo que es el tema de la paranoia. Respecto a la demencia precoz, en esta sexta edición lo que plantea Kraepelin es que se trata más bien de estados agudos o crónicos de evolución continua, fatal de, un deterioro psíquico de la persona, ¿sí? Un deterioro psíquico y debilitamiento que, ocurre a temprana edad, por eso precoz, ¿sí? Y lo característico de esta patología, por decirlo de alguna manera, es principalmente el repliegue afectivo, la ataxia de sentimientos, la pérdida de unidad anterior, eh, cómo se da un trastorno o se ven afectados el juicio, el entendimiento, el pensamiento y la razón, y quizás podría presentar algún delirio, pero ojo, si presenta delirios son más bien de orden extraordinario, es decir, como carecen de sentido, no hay hilación, no hay coherencia en lo que dice, no hay hilación de pensamientos y justamente la persona delira y dice cosas estrafalarias y carentes de sentido. Eh, pero nada, lo importante, lo más importante, más allá de las palabras que uno puede agregar, lo más importante de la demencia precoz es ver cómo hay un repliegue afectivo, cómo hay una pérdida de interés en el exterior, se rompe el lazo social y principalmente esta pérdida de unidad anterior, quiero decir, principalmente cómo se ve afectado el sentimiento íntimo por la vida. O sea, se ve un sujeto que
no sé, por momentos depende de la viñeta, pero ves que hubieron intentos de suicidio, donde no tiene ganas de salir de la casa, no tiene voluntad de, no tiene ganas de vivir, rompe el lazo social, todas estas cuestiones que dan cuenta justamente de una demencia precoz, ¿sí? De sentimiento íntimo por la vida que se ha afectado, de repliegue afectivo, ruptura de lazo social, etcétera. Y otra cuestión, lo marcan como síntoma accesorio, o sea, que puede estar presente o no, pero por lo general la demencia precoz también está muy asociada a la alucinación, ¿sí? Al trastorno de la percepción, porque es percepción sin objeto. Bueno, habrán casos donde efectivamente podamos identificar como demencia precoz y no hayan alucinaciones. Puede ser, quizás no sea lo más común, pero nada, estarían presentes. Ahora, todo bien con la sexta edición de Kraepelin y ahí lo que va planteando y demás. El problema es que Bleuer y Ballet le vienen a criticar la concepción que establece de demencia precoz. Bleuer, por lo menos, principalmente porque plantea que no toda demencia es precoz y no toda patología termina en estado de demencial. O por lo menos no toda patología con todos esos síntomas termina en estado demencial. Entonces, lo que él plantea es la esquizofrenia. Plantea la esquizofrenia, más o menos los síntomas son muy similares a la demencia precoz, solo que quizás lo pone con otras palabras y lo que vemos principalmente son las cuatro A's que mencionó el profe en un momento, que hacen referencia a cómo se ve afectado la afectividad, está lo asensorial, lo atemático, no, perdón, se ve afectado la afectividad, valga la redundancia, eh, también la asociación, principalmente respecto a ideas y eso. También se ve afectado está el autismo y la atención. Respecto al autismo, nada, refiere justamente a estos síntomas de repliegue afectivo, de estar en su mundo, de no eh, relacionarse con el exterior, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso en cuanto a esquizofrenia. Después tenés a Ballet, que plantea más o menos lo mismo, pero con otro pronóstico que lo llamaría psicosis alucinatoria crónica. Entonces, bueno, ¿por qué menciono estos dos autores? Porque más allá de cómo nombran a la patología, ambos ubicándose en escuela francesa, ¿sí? Eh, y la concepción que tengan de la enfermedad que plantea Kraepelin, estas críticas lo llevan a Kraepelin a reformular y plantear que tenemos, bueno, está bien, la paranoia con delirio de interpretación y delirio de querulancia, ahora en su octava edición, pero vamos a tener las demencias endógenas, donde dentro de las mismas tenemos la parafrenia y la demencia precoz restringida, ¿sí? Básicamente lo que hace es no englobar todo en una demencia precoz y darle pie a una nueva patología como sería la parafrenia, la cual entre nosotros sería como un intermedio, un estado intermedio entre paranoia, perdón, y demencia precoz. Porque los síntomas son más o menos similares, solo que lo que vemos es que presenta alucinaciones y delirios o delirios, eh, y los síntomas no son tan abruptos y tan marcados como sería la demencia precoz. O sea, por ejemplo, ¿se puede haber afectado el lazo social? Sí, puede ser. ¿Puede haberse afectado el sentimiento de amor por la vida? Sí, puede ser, qué sé yo, pero no tanto y no tan grave como sería la demencia precoz o la demencia eh, precoz restringida, como la nombra ahora, ¿no? En la octava edición. Pero bueno, lo que hay que tener en cuenta es eso, que no está tan deteriorado y no es tan brutal la ruptura del lazo social y el sentimiento de temor por la vida y demás. ¿Qué lo hace diferente a una paranoia? Bueno, justamente que hay alucinación o delirio y que podría verse afectado a otros ámbitos que no sea solamente a nivel del delirio y todo el asunto, ¿no? Pero bueno, independientemente de esto, es interesante ver cómo lo llegan a modificar su concepción de la demencia precoz y todo el asunto. Ok, hasta acá más o menos es lo importante a saber de psiquiatría clásica. O sea, los pueblos primitivos, la psiquiatría grecorromana, psiquiatría del Renacimiento y la psiquiatría más del siglo XVIII, de la Revolución Francesa y todo el asunto,
cómo así ya se instala como disciplina y una vez que se va desarrollando, ubicamos tres paradigmas: alienación mental, paradigma sincrónico sindrómico en esa época, un paradigma de las enfermedades mentales con una clínica más bien diacrónica y por lo menos en la escuela francesa, alemana, perdón, en la escuela francesa será un poco más sincrónica, y un tercer paradigma de las grandes estructuras psicopatológicas. Y bueno, obviamente las categorías que establezcan Kraepelin, Ballet y Bleuer, pero principalmente Kraepelin en torno a esto de paranoia, parafrenia y demencia precoz. Pequeño plus a lo de psiquiatría clásica, me había olvidado de mencionar. eh, en 1793 aprox, puede que tengan otra fecha, eh, iniciaría lo que es el paradigma de la alienación mental, ¿sí? Donde tendría una clínica sincrónica sindrómica y todo el asunto. Ahora bien, 1822, que sería como su finalización y el inicio, en teoría, de lo que es el segundo paradigma hasta 1913-1920, 1822 lo marcamos en esa fecha, por lo menos teniendo en cuenta que fue ahí cuando Bale propone la categoría de la parálisis general progresiva o generalizada progresiva, lo que quiere dar cuenta o que viene a dar cuenta de las patologías que no son en el aquí y ahora, sino que pueden ir desarrollándose y evolucionando con el tiempo. Esto tiene cierta relación con la idea que después plantea Kraepelin, digamos, de, por ejemplo, la paranoia de un sistema delirante que va evolucionando de a poco y continuamente, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, creo que mencioné que en el tercer paradigma de las grandes estructuras psicopatológicas tenemos más bien a de Clerambault, a Ballet, creo, si no mal lo recuerdo, donde también estaría presente la formación, o bueno, o creación, mejor dicho, del primer DCM en 1952. Bueno, eso es importante. Y por otro lado, ahí Ballet teníamos que plantear la psicosis alucinatoria crónica como contraparte en la escuela francesa, como contraparte a lo que era la paranoia de Kraepelin, ¿sí? Digo, perdón, de la demencia precoz de Kraepelin. Bueno, de esa psicosis alucinatoria crónica viene de Clerambault y plantea que en realidad sería un automatismo mental. ¿Qué es el automatismo mental para de Clerambault? Sería un síndrome donde se ve perturbado el pensamiento, ¿sí? Una perturbación elemental del pensamiento, cuyos fenómenos veríamos afectados justamente la asociación, es afectivamente neutro y también la atención. Estos tres aspectos estarían afectados. Eso daría cuenta de justamente lo que decíamos, el síndrome del automatismo mental, por lo menos a nivel leve, o bueno, el pequeño automatismo mental. Cuando el automatismo mental empeora, se agravia la situación, estamos ante un gran automatismo mental y ya veríamos afectado desde un plano afectivo, un plano motor, sensitivo y sensorial. Todas estas cuestiones se verían agregadas al automatismo mental que ya había, ¿sí? Sumado a esto a las alucinaciones y el delirio, que bueno, quizás sería más del plano sensorial, sensitivo, perdón, pero bueno, no importa. A lo que va es eso, que justamente el gran automatismo mental lo que tiene es que se le agrega el aspecto más bien motor, afectivo, sensorial y sensitivo. Este es un pequeño gran asunto a destacar lo del automatismo mental, siendo que es como es la contracara de la escuela francesa de lo que plantea de demencia precoz en un inicio Kraepelin, por ejemplo, o la psicosis alucinatoria crónica de Ballet. Y bueno, más que nada porque justamente de este automatismo mental vemos cómo pasaríamos después a un Lacan que toma esto de automatismo mental y plantea lo de fenómenos elementales y bueno, etcétera. No hace falta entrar tanto en detalle en eso, pero un mínimo plus.